Bien, hoy estaba yo bien escuchando, ya sabes, la mañanera, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, pero en fin, no sé si les pasa que cuando lo empiezan a escuchar mucho, hay tanta repetición de temas que cuando ven hacia el pasado ya no saben si fue ayer, antier o hace un año. A mí me pasa eso, no sé si les ocurra a ustedes, porque es ver como una película, muchas veces variaciones sobre un mismo tema, sin que sean muy variadas las variaciones. Bien, el presidente dijo lo siguiente, y voy a citar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya la gente está muy consciente en nuestro país. México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización. El pueblo de México está muy politizado. Ya no hay, prácticamente no existe el analfabetismo político. Si me dicen que se ha avanzado en mucho, pero lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias. Es increíble lo que ha sucedido en los últimos tiempos, el grado de conciencia que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y eso es lo que no entienden nuestros adversarios. Piensan que la política es asunto de los políticos, como antes, y no. La política es asunto de todos. Bien, está ahí lo que dijo el presidente. Yo desconozco de dónde obtuvo el presidente los datos en que se basó para asegurar que el nuestro debe estar entre los primeros lugares en el mundo en la politización y que hoy prácticamente no existe analfabetismo político. Pero yo tengo otros datos. Sí, yo tengo otros datos que contradicen lo que dijo el presidente, no solamente hoy, en muchas ocasiones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. Con base en el índice de democracia 2020 elaborado por la unidad de inteligencia de la empresa editorial británica The Economist, que analiza a 167 países, la cultura política de los mexicanos es de las más bajas en el mundo, comparable a la que hay en otros 13 países, que son Arabia Saudita, Armenia, Bosnia y Herzegovina, China, Guinea-Bissau, Guatemala, Irán, Kirguistán, Macedonia del Norte, Mauritania, Montenegro, la República Democrática del Congo y Rusia. Curiosamente, la mayoría de estos países tienen gobiernos autoritarios. Entonces, estos 14 países, México incluido, obtienen una calificación de 3.13 en lo que a su cultura política se refiere. La mayor calificación es la de 10. Solo hay 4 que están por debajo de estos 14. Afganistán y Pakistán, que obtienen un puntaje de 2.5, la República Centroafricana con un puntaje de 1.88 y Corea del Norte con 1.25. Ahora, ¿qué debemos entender por cultura política? Pues la cultura política es como todos nosotros nos relacionamos con el poder y con las instituciones políticas. Es la cultura política. La cultura política es la manera en que participamos en los procesos electorales, en la manera en que aceptamos cuando ganamos o aceptamos cuando perdimos. También es bien importante la cultura política en el nivel de participación que se tenga. ¿Qué tanto participamos no solamente en los procesos electorales, sino en todo lo que tiene que ver en política? Aquí incluyo los eventos masivos, siempre que vayas voluntariamente, porque no es muestra de gran cultura política el acarreo, y el acarreo lo hacen todos los partidos, que quede claro. Una cultura política, pues, es un componente necesario para nuestro país y para la democracia. La apatía, la abstención son enemigas de la democracia. Entonces, con base en lo anterior, podemos asegurar que México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización, cuando en las elecciones de 2021 solo participó el 48% de la lista nominal del INE. Estamos hablando de elecciones federales. Cuando solo el 17% de dicha lista participó en el proceso de revocación del mandato el año pasado, cuando las encuestas demuestran que la mayoría de los mexicanos ignoran el nombre
de su representante o de sus representantes populares, cuando los candidatos que pierden y sus partidos, sean los que sean estos, se niegan a aceptar su derrota y no reconocen el triunfo de sus adversarios? No, yo no estoy de acuerdo con el presidente. No somos un país altamente politizado. Los mexicanos no tenemos una gran cultura política y prácticamente sí existe el analfabetismo político. Pregúntenle a cualquier mexicano que les diga qué representa Morena, cuáles son los principios de Morena, los del PRI, los del PAN, los de Movimiento Ciudadano. La mayoría no tienen la menor idea. O sea, lo siento, señor presidente, en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo. Luis Miguel. Que creo que has expuesto muy bien tu caso. Solo para hacerlo más complejo, hay que decir, el país tiene espacios muy politizados y espacios peor que analfabetas políticos. Entiendo, por ejemplo, uno puede decir, bueno, estuve por la UNAM en una reunión de estudiantes y uno puede palpar interés, conocimiento, actividad, movimiento neuronal incluso. ¿En qué escuela, en qué escuela o facultad de la UNAM estuviste? Totalmente. Pienso también en algunos sindicatos, uno ve muchísima actividad política y también vemos sindicatos donde no hay vida política digna de tal nombre. Pero lo mismo ocurre, pienso, por regiones y, ojo, en algunos casos, por usos y costumbres, hay formas de activar la participación y hay veces por usos y costumbres se inhibe. Creo Claro. que tiene razón el presidente en algo ha pasado en México, no del 2018 para acá, yo diría desde la transición democrática, que en algunos estados del norte del país fue en los 80s. O sea, México está más politizado que a mediados del siglo pasado, pero el proceso ha sido muy lento, muy disparejo y definitivamente con riesgos de retroceso. Y dista de estar entre los primeros del mundo, que quede claro. Tú nos acabas de dar como que islas de politización. Pero ¿cómo podemos estar politizados si dentro de los mismos partidos a veces los tratan a los militantes como borregos? La línea es esta y todos levanten la mano. Ya lo hemos visto en el Congreso de México, no en este Congreso, en todas las legislaturas que ha habido, la borregada sigue muy políticamente a sus líderes. Marco. Recordemos que en este país cerca del 50% de sus habitantes están en pobreza, están preocupados por comer, ¿no? Recordemos que nuestros niveles educativos están muy bajos, lo cual hace difícil poder absorber la información tan compleja que es la política y darse una opinión. Recordemos que es un país donde desafortunadamente se distorsiona y se manipula mucho la información pública. Yo creo que el presidente está viendo una realidad que no corresponde a nuestro país. O la que le toca vivir cuando va y viaja por el país y la gente lo recibe y le aplaude y todo esto. Pero así de las cosas, cualquier presidente o expresidente de México podría haber dicho lo mismo. Y acabas de decir la educación. Los países que obtienen 10, curiosamente, son pocos, pero arriba de 9, son los países más desarrollados que además tienen un gran sistema educativo. Por eso Estados Unidos no está dentro de los primeros, porque el sistema educativo en Estados Unidos cada año se ha ido deteriorando más. Luis. Y este país siempre ha malentendido lo que es la participación política o la cultura política, pensando que se acaba y comienza el día de la elección, de la jornada electoral. Y un ejemplo innegable de esto es los ejercicios de rendición de cuentas que implican los informes de gobierno de alcaldes, de diputados y senadores, que a todo mundo les pasa por encimita y no les interesa y no son partícipes de esos ejercicios, ¿no? Pero ¿cómo se van a dar cuenta si a veces no saben ni quiénes son? Por favor. Sí. En fin, otra vez que no estoy de acuerdo, pero con mucho respeto. Mensajes.